Buenos días, alumnos y alumnas. Damos inicio a la teórica compacta que va a abordar el segundo módulo de la materia, un módulo focalizado más que nada en los aspectos técnicos y tecnológicos de la era industrial en el siglo XIX, al cual lo hemos titulado del siguiente modo: la arquitectura entre el arte y la necesidad, nuevos materiales y nuevas técnicas durante la era industrial. Bien, entonces, en ese sentido, este es un periodo que Frampton lo denomina, bueno, la ingeniería estructural, o es el momento en realidad de la ingeniería estructural, que va, por supuesto, ¿no? En paralelo a todo lo que ya venimos viendo en las clases anteriores en relación a lo urbano, pero en este momento lo que nos resulta importante, digamos, como eje para tener en cuenta en esta clase, tiene que ver con esta idea de el arte y la necesidad. Es decir, que sí, existe una sociedad burguesa que comienza digamos, que comienza paulatinamente a desarrollar, podríamos decir, digamos, una posición mercantil en relación a la producción, ¿no? Esto ya habíamos visto que comenzaba a suceder con las fábricas, por ejemplo. Digamos, la otra pata, la otra cuestión que va a estar sucediendo en este proceso tiene que ver con justamente esta necesidad de circular, podríamos decir, ¿no? De la circulación de los elementos de producción. Y en ese sentido, tanto el hierro, particularmente el hierro, pero bueno, pero también el vidrio, van a ser no solamente, digamos, materiales que se van a desarrollar de manera novedosa, sino que, en definitiva, van a permitir, van a habilitar justamente la expansión de, podríamos decir, de esta sociedad mercantil, ¿no? Con lo cual nos encontramos en el siglo XIX con el paso de industrias tradicionales a industrias modernas, ¿no? Y en ese sentido, Anthony Bidler nos habla, por ejemplo, bueno, del surgimiento de industrias de hierro, bronce, el acero, el papel, el vidrio o los tejidos, ¿no? Como nuevas industrias y de algún modo también, bueno, avaladas por estos personajes industriales, pero también, por ejemplo, en el caso de Francia, particularmente de Jaux, que queda en Francia, ¿no? Avalados por el Estado, pero también en esta cita que, que tenemos en la primer slide en relación a Walter Benjamin, un pensador que va a escribir un libro que se llama, bueno, el libro de los pasajes, ¿no? Walter Benjamin lo que muestra es, por un lado, el surgimiento de estos nuevos programas, galerías, salas de exposición, estaciones ferroviarias o edificios con propósitos transitorios que han, de algún modo, digamos, cuyo desarrollo se posibilitó a través de esto que va a ser digamos, el desarrollo de la tecnología del hierro. El hierro nos permite, a través del riel, circular, y por otro lado nos va a permitir también construir estructuras que, digamos, que nos permitan, digamos, ignífugas, estructuras contra incendio, ¿sí? Bien, en ese sentido vamos a tener nuevas inversiones, vamos a tener nuevas tecnologías y vamos a tener nuevos programas, ¿no? Podemos decir que los cambios que produce este proceso de industrialización en la vida cotidiana se da por un lado en lo territorial, como vinimos viendo en las teóricas anteriores, y por otro lado existe una transformación técnica. La transformación técnica va a estar, por supuesto, dada por el artefacto que va a ser la máquina a vapor dentro de las industrias, por supuesto, y después con el desarrollo de los ferrocarriles y también con la estructura del hierro. Lo que vamos a focalizar en esta clase está más vinculado a estos nuevos programas, galerías, salas de exhibición y
otros edificios, las estaciones ferroviarias y todo lo que tenga que ver con la cultura del riel, lo vamos a estar viendo la clase que viene. Eh, y entonces, por un lado, este desarrollo del hierro lo que nos permite es justamente una difusión y una de algún modo, una implementación de una lógica industrial, ¿no? Una lógica industrial que justamente se basa en, digamos, en caminos, en estructuras portuarias, también en estructuras ferroviarias, eh, pero también, por ejemplo, en lo que van a ser mercados y almacenes, ¿no? Lugares justamente de almacenaje de todo ese excedente que posteriormente, digamos, va a comercializarse o se va a exportar. Eh, entonces, por un lado, digamos, en esta filmina lo que podemos ver son dos cuestiones. Una cuestión mucho más vinculada a la producción en sí, en relación, bueno, a las fábricas, por ejemplo, estamos viendo, bueno, una fábrica de hierro, ¿no? Ya entrado el siglo XIX, podemos ver que tiene toda esta serie de roblones y de perfiles laminados, ¿no? Construyendo todo este gran aparataje ensamblado. Por otro lado, podemos ver la producción, una fábrica de producción de telas, ¿no? Y cómo el telar va a ser también un objeto, digamos, va a ser también producto va a ser una máquina a vapor más, podríamos decir, y en ese sentido, ¿no? El espacio que ocupan y justamente, digamos, todo este esfuerzo de poner toda esta maquinaria y el espacio necesario que requiere el funcionamiento de una industria, por un lado. Por otro lado, bueno, las cuestiones justamente de protección, en este caso estamos viendo, bueno, una bóveda catalana, ¿no? Las bóvedas catalanas van a utilizarse justamente en complemento con las estructuras de hierro, porque funcionan como elementos a pruebas de incendio. En algunos casos, el fuego es un problema. Bueno, y las vigas de hierro van a sustituir aquellas de madera y los techos abovedados también van a utilizarse. Fíjense en esta imagen del mercado donde también volvemos a ver la idea de la bóveda como un elemento ignífugo. Entonces, en ese sentido, por un lado, lo que va a comenzar a suceder es este desarrollo, ¿no? Del hierro desde lo estructural y desde también digamos, lo maquínico, podríamos decir, y su estandarización. Y eso me parece algo importante en relación a cómo va a existir, digamos, una sistematización tanto constructiva como proyectual de esta tecnología que va a estar dada de algún modo por un método que va a desarrollar Durand, un ingeniero, que lo vamos a estar viendo un poco más adelante. ¿Pero en dónde? Bueno, podríamos decir, con Durand lo que va a suceder es que surge un tipo de composición en el cual vamos a tener elementos estandarizados o elementos que van a ir estandarizándose y que nos permiten construir, ¿no? un sistema o la arquitectura como sistema. Bien, por otro lado, existe esta necesidad de generar flujos, ¿no? Y como les decía, la vez que viene vamos a ver específicamente los ferrocarriles y toda la cultura del riel, pero claro, en definitiva, existe esta necesidad, bueno, de generar los flujos para transportar materiales, mercancías y personas, por supuesto, también con esta necesidad de, bueno, vincular diferentes lugares y asimismo aprovechar los ríos, ¿no? Para también, de algún modo, acelerar esta circulación. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el desarrollo de los puentes, y de los viaductos va a ser muy importante, porque justamente lo que nos va a permitir es conectar, ¿no? Conectar grandes distancias. Grandes distancias. El hierro, entonces, podríamos decir que va a ser una gran respuesta a este problema de las grandes luces, como bien cuenta eh,
Kenneth Frampton, en el texto que tienen para leer, ¿no? Kenneth Frampton arma una historización de estos puentes en relación a el desarrollo de la técnica, ¿no? Y en ese sentido, este primer puente, que es el de Colebrook Dale, ¿no? De 1779, es, fíjense, un puente que va a empezar a utilizar el sistema de arcos, ¿no? El sistema de arcos con diferentes puntos, ¿no? En los cuales vamos a tener, eh, digamos, apoyos móviles. Esto va a significar que si el puente sufre, ¿no? Variaciones de movimiento, en estos puntos, este punto en particular, va a ser un punto en donde el encastre y el apoyo móvil le va a permitir absorber esa vibración, ¿no? Entonces, bueno, el desarrollo de las estructuras viene dado también por el desarrollo del cálculo estructural. Es en este momento en el cual también surgen todos aquellos estudios del hierro que ustedes han visto en estructuras, ¿no? La ley de Navier, que tiene que ver con la deformación de las secciones, la ley de Bernoulli, etc. Bien, entonces, lo que tenemos acá es, bueno, por un lado, este tema de este gran arco de 30 metros y medio de luz construido sobre el río Severn que lleva 384 toneladas de hierro, ¿no? Lo cual es bastante. Y fíjense que bueno, tenemos distintos tipos de puentes, ¿no? En algunos casos, como el puente de Brooklyn, un puente que ya va a estar cubriendo una distancia de aproximadamente 400 metros, eh, lo cual es, ¿no? Una distancia enorme en relación ya a una estructura de cables tensados, ¿no? Entonces, vamos a tener distintos cables tensados, o por ejemplo, este otro puente, el puente de Clifton, en Bristol, que no tiene cables tensados, sino que lo que tiene es un sistema de cadenas bastante particular, con lo cual la estructura digamos, de los puntos fijos, lo que va a estar sosteniendo va a ser, se me fue el mouse, acá está, lo que va a estar sosteniendo va a ser este sistema de cables tensados bueno, en este caso cadenas, perdón, que lo que se encuentra tensando es justamente toda la luz que se quiere cubrir, ¿no? Y en ese sentido también es interesante pensar que vamos a tener sistemas más complejos, vuelvo al anterior, en el cual, por ejemplo, como podemos ver en el viaducto sobre las cataratas del Niágara, ¿no? Tenemos por arriba la circulación del tren y por abajo vamos a tener otro tipo de circulación. Fíjense lo que es el corte. Vamos a tener una circulación que pareciera ser peatonal, ¿no? Entonces, bueno, claro, esto digamos, tiene que ver con pensar en otros pesos, pensar en otro impacto, pensar en otra carga, y también de algún modo pensar en los usos de esa conectividad. Este caso es un caso muy interesante, el puente tubular de Britania, en el sentido que es un puente pensado a través de un sistema de láminas, un sistema laminado, que después va a permitir el desarrollo de digamos, el perfil doble T a un perfil doble T readaptado a las construcciones, ¿no? Digamos. Y en ese sentido, sí, los cambios en la técnica justamente lo que permiten es esta vinculación, ¿no? A gran escala de diferentes territorios y también el desarrollo de las ingenierías, ¿no? Como una disciplina por ahí específica en sí misma, podemos, digamos, se puede rastrear en realidad la cultura del hierro en relación al desarrollo del ferrocarril. Entonces, es en el segundo cuarto del siglo XIX, ¿no? Cuando aparecen, digamos, cuando estos hierros fundidos, forjados, laminados, se integran finalmente a los vocablos constructivos. Lo interesante es cómo el perfil estructural doble T, en definitiva, deviene de los rieles. Y esto me parece algo fantástico porque un riel que está
diseñado para soportar el peso de un tren, no es un riel que está diseñado para construir una estructura portante, y en ese sentido la estructura portante lo que busca es construir la mayor cantidad de luz entre apoyos para poder desarrollar una actividad, ¿no? Digamos, para poder construir un espacio amplio. Entonces, bueno, ese es el cambio también que se va a dar desde el seno de las ingenierías estructurales. Bien, y por otro lado, podemos pensar como derivados también del desarrollo del hierro, eh, una serie de programas nuevos. Mm, Estos programas, en definitiva, me parecen muy interesantes porque justamente lo que nos hablan es de esa transformación de la sociedad, ¿no? Estos nuevos programas van a ser pasajes, van a ser mercados, van a ser grandes salones de exposiciones y en ese sentido, quienes van a de algún modo mostrarse, invertir y mostrarse en estos espacios, van a ser estas sociedades burguesas que también se encuentran de algún modo aportando a esta cultura de lo mercantil, ¿no? Entonces, bueno, la idea de, digamos, los pasajes galerías, otra vez tomándonos de un libro de Benjamin, fíjense, Benjamin los va a caracterizar como arcadas, como bulevares interiores, semejantes a aquellos a los que se abren. Estos pasajes, esta nueva invención del lujo industrial, son senderos tapizados en mármol y techados en vidrio, ¿no? Que atraviesan manzanas de edificios cuyos propietarios se han unido para llevar adelante tal empresa. Fíjense, termina diciendo, alineadas a ambos lados del sendero, que recibe su luz desde arriba, se encuentran las tiendas más elegantes, de modo tal que un pasaje es una ciudad, un modelo en miniatura. Y de algún modo el pasaje y las galerías, lo que condensan es esa idea de poder, digamos, de poder consumir y poder ver todo aquello que está produciendo la cultura mercantil en este momento, ¿no? Entonces, acá es donde se aplica esta noción de la que les hablaba hacía un ratito, ¿no? La idea de la composición de Durant, en el sentido del módulo, ¿no? El espacio se encuentra modulado y esa modulación es una modulación que responde, por un lado, a la técnica para poder construir a gran escala, ¿no? El hierro tiene también un tipo de resistencia y una sección que responde a esa resistencia. Entonces, bueno, en ese sentido, estas grandes galerías, ¿no? Fíjense que se encuentran caracterizadas por tener, de algún modo, estructuras más sólidas, en este caso murarias, pero también con elementos de hierro que van a estar sosteniendo grandes bóvedas vidriadas, ¿no? Y el vidrio, por supuesto, permite el paso de la luz, y en ese sentido es en el cual Benjamin nos habla de que finalmente es como una gran calle, corredor, iluminada, pero por otro lado también lujosa, ¿no? Podríamos decir. Tenemos en este caso la Galería de Orleans en París, que es esta primera galería que va a contar con una bóveda de cañón corrido vidriada, pero también en este caso vamos a tener, fíjense, en 1877, la Galería Vittorio Emanuel, en donde el sistema ya va a ser un sistema de naves que se van a estar cruzando en forma de cruz. La otra estructura que responde también a esta lógica, podríamos decir, o a esta idea del derivado técnico del desarrollo del ferrocarril, tiene que ver con los grandes espacios para las exposiciones internacionales. En 1851, la primera exposición internacional que vamos a tener va a ser la de Londres, para la cual se construye este artefacto
monumental, que es el Crystal Palace, ¿no? El Palacio de Cristal. Lo interesante es que después de, bueno, de muchas idas y venidas en la gestión de la construcción, en la gestión del proyecto del edificio, finalmente se va a terminar adoptando este programa, un programa que ya, digamos que Paxton lo venía desarrollando en invernaderos. Paxton es un jardinero, lo cual no significa, como ya lo aclaró Valeria en la clase anterior, no significa que es quien viene a arreglarnos, ¿no?, este jardín del fondo, sino que es un personaje que se encuentra pensando justamente en estas grandes estructuras y también en el desarrollo de estos grandes espacios contenedores. Y fíjense que el Crystal Palace va a ser construido en aproximadamente 4 meses y la gran novedad, que justamente por lo cual lo terminan eligiendo, es la velocidad de construcción. Los elementos son todos elementos sistematizados. Ahí es donde aparece esta noción de modulación y ensamblados en obra, ¿no?, una vez que fueron construidos en talleres, es decir, que se hacen afuera, en un espacio, se traslada a este espacio y se construye la forma. Su forma final, digamos, esta gran bóveda de cañón corrido que tenemos, ¿no?, centralizada, fíjense que es algo también, ¿no?, una resolución de la época, pero en el caso del Crystal Palace tiene que ver con el respeto hacia ciertos árboles que ya existían en la implantación y lo interesante es que no solamente soluciona el tema de poder con la gran escala, ¿no?, contener árboles en el interior, sino también le termina dando una jerarquía al edificio, ¿no? Fíjense que este edificio, quizá sin esta bóveda que tiene por acá arriba, bien podríamos pensar que es un edificio quizá más utilitario y al cual no se le buscó dar un carácter, mientras que yo considero que con la bóveda justamente lo que toma es como una importancia desde el diseño, ¿no? Eh, Bien, no, esperen, vuelvo al anterior. Fíjense en esta otra imagen que me parece fantástica, donde se puede ver absolutamente todo lo que están mostrando todos los países. Esta primera exposición internacional va a tener objetos de todo el mundo, objetos exóticos, ¿no? Vamos a tener lo exótico, vamos a tener lo raro y también vamos a tener la tecnología que se encuentra y la técnica y los avances técnicos que se encuentran en este momento produciendo las industrias inglesas. Y en ese sentido, es en el sentido en el cual también los estados nacionales comienzan a construir una imagen de sí que muestran al mundo, ¿no? De algún modo, esta es un poco la función que van a tener estas exposiciones internacionales. Francia va a tomar la posta de las exposiciones posteriormente y desde 1855 al 1900 vamos a tener una serie de exposiciones donde la más importante y por sobre la que más textos sobre lo que más textos se han desarrollado, tiene que ver con la exposición de 1889, ¿sí? Esta exposición es una exposición en la cual vamos a tener, por un lado, dos hitos importantísimos. Uno es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, ¿no? Una estructura de 300 metros construida, bueno, por el ingeniero Eiffel, acompañado también por otros ingenieros más, en donde en realidad la idea que toma Eiffel la toma de haber construido también una de estas estructuras de puentes o viaductos en las cuales hay un tipo de apoyo que le permite transmitir una carga puntual, que podríamos decir que se ubicara en la parte superior, hacia una superficie mayor, ¿no? Entonces, la idea de la descarga estructural termina de algún modo construyendo esta torre, que lo que tiene de interesante, además de la proeza técnica, ¿no?, estos 300 metros tiene distintas estaciones para poder ver en distintos puntos, digamos, en distintos puntos en su altura.
Pero lo interesante para mí es que esta torre, en definitiva, lo que significa es el triunfo de la tecnología. O sea, la torre como monumento, la Torre Eiffel como monumento, no nos remite a la historia, sino que nos remite a la tecnología. Es el punto más alto que se ha podido crear en base al desarrollo de la técnica. Eh, y por otro lado, la forma, hay algunos que dicen que la forma también tiene que ver con la forma máxima a la que se pudo llegar por el tema de los vientos, digamos, ¿no? Los vientos funcionan embolsando, podríamos decir, y en ese sentido la Torre Eiffel son 4 elipses invertidas que se juntan en un vértice. Bien, por otro lado tenemos la galería de las máquinas, que como dice Frampton, es ya de por sí una máquina más, ¿no? Fíjense que esta galería es una galería que también se compone como aquel primer puente que vimos de Colebrook-Dale, ¿no? Como un puente con... podríamos decir apoyos móviles, ¿no? O puntos móviles. Este punto de acá, ¿no? De la estructura y las bases van a ser articulados. Eso significa que la estructura va a absorber las cargas y las fuerzas, y que esos puntos sean articulados le permite también generar estas grandes luces. Fíjense que aparece, ¿no? la cuestión de el reticulado, ¿no? Y el reticulado también digamos, va a ser una optimización finalmente de esa viga laminada, o una alternativa mucho más liviana y que va a permitir construir elementos de mayores luces. En el interior vamos a tener, por supuesto, exposiciones de máquinas. Acá se va a exponer el primer sensor creado por Otis, que en realidad en un principio era un montacargas. Y por otro lado, lo que vamos a tener son también grandes rieles en las partes superiores para poder ver las exposiciones. Bien, con lo cual, sintetizando esto que estuvimos viendo hasta ahora, nos resulta interesante pensar en el desarrollo del hierro y del vidrio desde esta óptica de la expansión, ¿no? De la expansión de una sociedad mercantilista que se encuentra en este momento en desarrollo y necesita para el funcionamiento de sus fábricas y para el funcionamiento de la producción, necesita movimiento y necesita trasladar, ¿no? Trasladar mercancías, trasladar materiales, trasladar personas, y aparece podríamos decir, muy pregnante esta idea del flujo, que lo vamos a estar trabajando particularmente la clase que viene, en la teórica compacta que viene, donde vamos a focalizarnos en los ferrocarriles. Y en ese sentido, bueno, la última slide que les propongo tiene que ver con esto. Fíjense, bueno, por un lado, la clase teórica en relación a la cultura del riel, los trabajos prácticos y las guías de lecturas de Frampton y Bidler, las obras que serán repartidas a 4 parejas de trabajo, y una sugerencia que les dejamos es mirar el primer capítulo de la última saga de Sherlock Holmes y observar estas infraestructuras para empezar a adentrarnos en lo que va a ser la clase que viene. Bueno, les mando un gran saludo. Saben que cualquier consulta que tienen nos pueden escribir al tablero de Classroom, o mandarnos mails, y nos estamos viendo en un ratito en el Zoom. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.